La reforma judicial en México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca modificar varios aspectos claves del Poder Judicial. Uno de los puntos más relevantes es la elección de jueces y magistrados por voto popular, en lugar del sistema actual de nombramientos y la supuesta carrera judicial de la cual vamos a platicar. Esta propuesta también reduce la cantidad de ministros, pasando de 11 a 9, y busca que su encargo se reduzca de los 15 a los 12 años. Además, elimina la pensión vitalicia para los ministros en retiro y plantea reestructurar el Consejo de la Judicatura Federal para crear un tribunal de justicia y disciplina que esté dentro del propio Poder Judicial. Quienes apoyan la reforma judicial, principalmente Morena y los partidos integrantes de la Cuarta Transformación, argumentan que es necesaria para combatir la corrupción, para separar al poder judicial del poder económico, y ha insistido en que el poder judicial está podrido y está cooptado por el nepotismo, la ineficiencia y la propia corrupción. Por otro lado, la reforma judicial ha enfrentado fuertes críticas por parte de personas que representan a los partidos de oposición, por parte de organizaciones de la sociedad civil, por los propios integrantes y trabajadores del Poder Judicial de la Federación y por una gran cantidad de estudiantes quienes hoy alzan la voz para criticar esta reforma que se considera un retroceso a la democracia y que afecta el sistema de división de poderes en nuestro país. Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles y platicar este día un poco acerca de la reforma judicial, hacer una introducción de cuáles son sus puntos más relevantes y que platiquemos algunos de los casos y vivencias que un servidor como abogado tiene acerca de esta reforma. Una vez hecho este contexto de qué es lo que busca la reforma en su parte medular, es la elección de los jueces y magistrados a través de voto popular. Además, en la reforma que se aprobó ya en la Cámara de Diputados, aquí, ojo, hay que hacer un paréntesis muy importante y recordar que en nuestro país tenemos un proceso legislativo que implica la iniciativa por parte ya sea de alguna de las cámaras, en este caso es una iniciativa presidencial presentada por AMLO. Esta iniciativa se discutió primero en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahí se aprobó ya en lo general y se llevó a la Cámara de Diputados, donde fue aprobada en lo general. Aún resta que esta reforma sea analizada y discutida en la Cámara de Senadores, a eso que se le llama la Cámara Alta. Recordemos que nuestro sistema federal y legislativo se basa en que los diputados, elegidos 500 diputados, son representantes del pueblo, pues se definen por distritos y a final de cuentas los plurinominales también tienen una representación que tiene que ver con los votos en estos distritos. Entonces se dice que los diputados representan al pueblo, porque efectivamente el origen de su encargo viene de una división distrital, la cual se genera en razón de la población y la integración política de esos espacios de los distritos federales. En Uruapan tenemos, por ejemplo, el Distrito Federal 09, que abarca desde la cabecera municipal hasta Tingambato, Taretan, Siracuaretiro. En Morelia tenemos varios distritos federales y hay algunas ciudades que tienen en su propia cabecera un propio distrito. Entonces, esa es la representación de los diputados. Y por parte de los senadores, estos representan al pacto federal. Es decir, lo que pasa en esta reforma o en este proceso de discusión es que la voluntad popular del pueblo, representada a través de los legisladores, ya ha manifestado que buscan que se apruebe esta reforma y que los jueces sean electas por el voto popular de todas y de todos. Ahora lo que resta es ver si los senadores, representantes del pacto federal, elegidos 2 por cada estado, uno que los representa de manera proporcional e igualmente plurinominales que tienen que ver con esta circunscripción de estados, habrá que ver si en esa cámara se aprueba la reforma judicial. Pero ahí lo importante es revisar realmente los motivos políticos. Si ustedes me preguntan mi opinión particular, creo que esta reforma, más allá de responder a un revanchismo y más allá de responder a la propia necesidad que ya fue expresada por todos los actores de la clase política de que exista una reforma porque el sistema es ineficiente, yo no estoy tan de acuerdo.
porque si revisamos realmente el sistema de la justicia en México actualmente, está colapsado, pero no está a un grado que requiera una intervención como se está dando. ¿Se requiere una reforma judicial? Sí, pero tiene que ver más con los procedimientos, la capacidad de impartir justicia, los tiempos de respuesta. No sé si el fondo esté directamente en el asunto de la elección de las personas que toman las decisiones. Esto es un asunto político y más adelante vamos a profundizar en ello. Compañeras, amigos, estoy con mucho gusto saludándoles el día de hoy con esta hermosa playera de la temporada 2016-2017, los Galácticos Imparables. Bueno, no eran Galácticos en este momento, pero fue un equipo que tuvo mejores resultados que los Galácticos, encabezados por Zinedine Zidane, el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, que le ganó la Champions a la Juventus 4-1. Una de mis playeras favoritas, la tengo por ahí, es de lo retro. Ya varios ayeres, 2016, 2017, 7 años de esta equipación, ya llovió. ¿Cómo olvidar cuando pues, mis papás todavía me mantenían, cuando todavía no había que pagar las cuentas? Tiempos felices. Y pues vamos a saludar aquí a los compañeros que están presentes, agradecerles que se interesen y agradecerles a los compañeros, a Josué sobre todo, que me está apoyando ahí con todos los temas técnicos. Previo a introducir el debate sobre la reforma y el análisis de la reforma per se, quiero platicarles acerca de un proyecto que estamos desarrollando con el buen José Flores. Amigos, te damos saludos. Estamos elaborando un podcast. Creemos que hoy por hoy la democratización de los medios de comunicación pues nos han llevado a que pues todos podemos participar de la conversación pública desde una u otra trinchera. Entonces, él es ingeniero civil, va a ser ingeniero civil. Queremos hacer una conjunción de opiniones y que podamos hacer pues un proyecto que implique las cosas que nos gustan. Nos gusta la política, nos gusta la participación. Creo que tenemos una forma de analizar y de platicar las cosas entre camaradas que puede enriquecer. No lo han hecho otros actores políticos. Yo veo, estando inmerso en este sistema donde se practica política hoy por hoy, yo veo que no lo han hecho, entonces pues qué mejor que lo hagamos nosotros. Y bueno, ese es el proyectito del que vamos a platicar. Quiero hacer antes una reflexión de comenzar a hablar de lo que es la reforma judicial como tal, un asunto que estoy llevando en tribunales, donde, bueno, uno entendería que lo primordial que busca un sistema a la hora de impulsar que las personas entren a la formalidad laboral, pues es que tengan su seguro social. Aquí el patrón lo que busca es regularizarse y da de alta a sus trabajadores, hace todo su procedimiento de alta patronal y lo que dice la autoridad es, pues no, vas a tener que pagar más. A pesar de que la propia ley te da la facultad de autoclasificarte para que tú mismo elijas cuánto es lo que te correspondería pagar en una prima anual conforme a las actividades que realizas, la autoridad sin ninguna razón cambia esa determinación. Son de esos problemas que deberíamos de estar analizando. ¿Por qué realmente no estamos preocupándonos por resolver estas cuestiones que amplían los derechos de la mayor cantidad de personas, que permitan a todas las personas que trabajan de manera formal alcanzar una seguridad social? Y estamos preocupándonos por la elección de jueces y magistrados. ¿Por qué no enfatizamos más en los poderes locales? ¿O por qué no buscamos una reforma judicial que resuelva de fondo asuntos como lo es la falta de capacidad que tienen los ministerios públicos para elaborar carpetas de investigación que sean suficientes? Creo que ahí es donde tendríamos que estar discutiendo acerca de una reforma judicial. Sin embargo, la Cuarta Transformación ha decidido que la reforma judicial que se ha de presentar, yo creo que con los votos que se tienen va a terminar pasando esa reforma judicial. La 4T ha decidido que se convierta esto en un asunto político. Y yo pienso, sin querer anticiparme, pero también sin mucho temor a equivocarme, que esta reforma responde más a factores políticos. Y responde a factores políticos porque estamos camino a la constitución de un partido hegemónico, de un partido-estado como lo existió de manera fáctica, si bien en los hechos había un sistema plural y democrático en México previo al año de 1994, realmente sabíamos que había un partido hegemónico que gobernaba y que ocupaba espacios de poder desde todos los ámbitos del Estado, y eso era el PRI. Pienso que estamos caminando hacia ese sistema.
o bien que se está buscando la integración de un partido-estado como lo existe en China, como lo existe en Corea del Norte, como lo existe en Cuba. Y ojo, yo no quiero hablar de si esto es positivo o negativo, porque cada caso tiene sus puntos en particular. Y yo no quiero decir que por el hecho de que estemos constituyendo un partido, o porque se esté constituyendo un partido hegemónico en México, eso tenga que ser bueno o malo por sí mismo. No obstante, creo que en ese camino que estamos emprendiendo, a que ahora exista una sola fuerza política con una relevancia predominante sobre las otras, lo que se está buscando es aperturar más espacios para las bases que tiene la 4T, más espacios para esas personas que responden a favores y a juegos políticos. Esto no es raro, esto ya pasaba en los tiempos del PRI. Y ha pasado en otros sistemas, se está experimentando en Bolivia, donde por cierto la elección popular de jueces es un total fracaso, pero es una forma de generar más espacios para toda la clase política. Creo que ese es el verdadero fondo del asunto, más allá de decir que si es una revancha de López Obrador contra Norma Piña o la razón que ustedes gusten y manden, creo que ahí es donde tenemos que entender el meollo del asunto. ¿Eso es necesariamente malo? No lo sé. A final de cuentas, los jueces siempre responden a alguien. ¿Por qué? Pues porque tiene o existe una cadena de favores que no está relacionado directamente con la propia, la carrera judicial. Seamos honestos, compañeros. Y aquí hay una experiencia donde los abogados que hemos litigado y que tenemos práctica en los poderes o en el ejercicio de la abogacía y que por tanto tenemos contacto con los poderes judiciales federales, nos daremos cuenta que es una minoría, quizás 1 de cada 10 de los jueces los que se eligen a través de sus capacidades, que desarrollan una carrera judicial. Hay familias enteras que están dentro del Poder Judicial de la Federación. A mí me sorprende muchísimo un caso donde conocí a algunos compañeros con los que compartimos la carrera y se me hace increíble que estén 2 hermanos dentro del mismo juzgado de distrito. Y si revisas, sus papás también están ahí, papá y mamá. Y si te vas más allá, sus tíos, hermanos de su papá, también están dentro de ese tribunal. Y si te vas más allá, familia también de la madre está en ese mismo tribunal o en algún otro tribunal unitario, colegiado de circuito. Es una burocracia dorada. Si bien los jueces federales también imparten una justicia no tan deficiente como lo es en los sistemas locales de impartición de justicia, realmente sí tiene una democracia dorada y en esas anécdotas les puedo platicar acerca de convivencias, no diré nombres porque son situaciones personales, pero situaciones donde he tenido la oportunidad de convivir con personas que trabajan dentro de algún tribunal colegiado de circuito y donde me parece increíble que facturan todo, desde los libros que tienen hasta los lentes que necesitan para trabajar, hasta sus medicinas, su plan de teléfono, la comida. Tienen una gran cantidad de prestaciones que no tiene un trabajador normal. Entonces sí, el Poder Judicial es una democracia dorada que está llena de nepotismo. No obstante, el hecho de que estemos abordando esta reforma judicial de manera tan tajante y de manera tan avasalladora como pudiera ser que se está presentando en la actualidad, pues lo que nos hace ver es, uno, la incapacidad que tienen los legisladores de oposición para poder proponer argumentos que de verdad vayan en favor de hacer una reforma que permita corregir las cosas. Y la necesidad que tenemos de ir preparando un camino para mejorar nuestro sistema judicial, pero con otras herramientas. Yo creo que ahí tenemos que analizar. A ver, voy a checar video, no sé si me estoy quedando sin video. Reviso por aquí en OBS. No, está funcionando. La cámara titiló allá un poco. Estábamos diciendo, es de pena ajena, la verdad, los debates que hacen algunos legisladores. Hemos llegado a una política, y eso es de las grandes cosas que hace explotar López Obrador. No tienen una capacidad los legisladores de oposición de poder dialogar sobre las cosas que están bien o están mal dentro de la propia reforma o dentro de la propia iniciativa que se está presentando. No tienen esa capacidad. Hemos llegado a un punto donde la política se ha llevado a una polarización a tal grado donde si López Obrador, por una parte dicen que es Dios y que es el mayor artífice de las transformaciones de este país y lo equiparan
a situaciones como la de Juárez y lo comparan con este tipo de personajes, del lado de la oposición lo satanizan de pe a pa. Es el oficialismo, es la dictadura. Y cuando entramos en esta dinámica donde ya no se puede conversar acerca de las razones, pues pierde totalmente el piso de dónde podemos encontrar esos asegúnes. Yo preguntaría si el gran, imaginemos que estamos en la Cámara, que tenemos esa dicha de estar hoy en la discusión en el Senado. Se está preguntando o se está pidiendo que la gente participe dentro de la impartición de justicia. ¿Por qué no establecemos o por qué no proponemos que se establezca por primera vez en nuestro país un sistema de juzgados a través de las personas, como se hace en Estados Unidos? No sé si ustedes sepan, pero en México la justicia no se imparte como pasa en las películas que vemos, donde hay un grupo de personas que analizan las pruebas, que escuchan a los abogados, que ven los alegatos y dictaminan si una persona es culpable o no. El juez lo que se encarga en Estados Unidos de hacer es de dirigir los procedimientos y posteriormente de emitir la sentencia conforme a su conocimiento experto del derecho. En México no. El juez es el que se encarga de conocer todos los elementos. Es por eso que si hay una carpeta de investigación con elementos deficientes, muy probablemente el juez vaya a tener elementos para conceder un amparo a algún criminal, para tener que sobreseer alguna causa, en fin, son muchas las cuestiones que tienen que ver con con este ejercicio único y con esta dirección total que tienen los jueces en México de los procesos. Si realmente la 4T está planteando que la justicia tenga una participación más activa de la población en general, del pueblo, como se menciona, ¿por qué no vemos esa opción? ¿Por qué los legisladores de oposición no tienen los argumentos y la capacidad política de no mentar madres, de no reventar las mesas y de llevar estos argumentos a la revisión? Llegamos a un punto donde todo está tan polarizado que ya no se puede conversar sobre esto. Se presenta la reforma. Hay una declaración de Ken Salazar y lo primero que salen a decir los legisladores de oposición es que esto ya estamos rompiendo con Estados Unidos y esto nos va a causar mil y un agravios. La votación que tuvo López Obrador nos demuestra que realmente su proyecto tiene un apoyo popular. Entonces, ¿por qué no partimos de sus mismos planteamientos y los revisamos a través de pues un análisis exhaustivo a base de lógica, a base de revisar estas premisas y de hacer propuestas que realmente puedan mejorar? Porque ahora todos coincidimos en que se tiene que hacer una reforma judicial. Durante una buena cantidad del sexenio no se opinó acerca de una reforma judicial. Ahora, como ya una vez más el presidente de la República ha puesto a bailar a todo el sistema político conforme a la canción que él ha elegido, pues todos estamos en este esquema de discutir sobre la reforma judicial, pero estamos desaprovechando la oportunidad de hacer una reforma que de verdad sea positiva. ¿Por qué no estamos discutiendo también la posibilidad de que la elección de los jueces, si se va a dar esa elección de los jueces, porque parece ser que solamente les hará falta un senador para poder aprobar esta reforma, si ya vamos a entrar en esa discusión, ¿por qué no revisamos cuál es el método para que lleguen las personas a esa boleta? Y a ver, es importante esto. La forma en la que se está proponiendo que lleguen los candidatos a la boleta es un tercio de los cargos que se van a elegir serán propuestos por el presidente de la República, otro tercio los presentará el Congreso y un tercio final los presentará el propio Poder Judicial de la Federación. Entonces, a final de cuentas, es mantener a los amigos, a los conocidos, a los familiares de las personas que actualmente están en los espacios de poder dentro del Poder Judicial de la Federación, y por el otro lado nos vamos a favores políticos, porque para que te proponga o el Congreso o el titular del Ejecutivo, pues es porque tienes un conocimiento cuando menos de personas que se desempeñan en el ámbito político. ¿Por qué no vemos ahí la forma en la que haya candados? Que solamente puedan participar en estas elecciones grupos más reducidos de personas, donde se seleccione conforme a la capacidad y la carrera judicial de todas y todos. Otra cosa que no comprendo y que no he podido entender, cómo no es posible que esto se esté revisando y haciendo valer de una manera más sustancial, es inviable la cantidad de elecciones que se tienen que elaborar. Es muchísima la cantidad de personas, jueces que se desempeñan en un distrito judicial.
en la Ciudad de México es una gran cantidad de personas que se eligen. Hablemos de Michoacán, de lo que conocemos. No se va a elegir a un diputado por cada 350,000 personas en promedio, como se hace con un diputado federal. Se eligen 9 jueces para un municipio, 5 jueces para un municipio. Es una cantidad impresionante de personas que se tendrán que elegir, que yo no acabo de entender cómo esto se trata de generar más austeridad. ¿Cómo vamos a elegirlos para que esto sea más barato? Hacer una elección cuesta mucho dinero. Y la otra, ¿realmente será que los ciudadanos podremos participar de forma informada en la elección de los jueces si no tenemos conocimiento de quiénes son los candidatos? Esa es una de las preguntas que pondría a discusión y creo que es uno de los temas más importantes que se tienen que revisar. El tema de la reforma judicial es algo que ha polarizado a la sociedad mexicana en general. Parecía al inicio de este procedimiento que iba a pasar fácilmente. ¿Por qué? Porque la 4T tiene básicamente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados por mucho. Puede darse el lujo de omitir hasta 20 diputados, 15 si no me equivoco, está más o menos por ahí el número, y aún así tendría mayoría calificada. Tienen una representación bastante grande. Se argumenta que es una sobrerepresentación. A final de cuentas, si ustedes me dicen, yo creo que no era justo cambiar las reglas a mitad del juego con las que se empezó, y estas mismas reglas han permitido tener la misma sobrerepresentación al PRI y al Partido Verde en su momento. Ahora ellos son los beneficiados. Yo creo que no podemos cambiar las reglas a contentillo. Pero independientemente de eso, les faltaban solamente 3 senadores para poder tener también la mayoría calificada en el Congreso, en la Cámara Alta del Congreso, en la Cámara de Senadores. Ahora solamente es uno. Y a como ustedes han visto que Alito ha estado tratando mal a Fabio Beltrones, yo creo que no es muy difícil pensar que puedan conseguir ese legislador que falta para aprobar la reforma. Pero hay una situación con la que no tenían contemplado o que no tenían, yo creo que en el radar, el presidente de la República y quienes defienden la reforma, que ha sido una gran movilización por parte de estudiantes, por parte del gremio de los juristas. Y también estamos viendo que a pesar de que hay una manifestación pública, notoria de las personas que integran los poderes, el Poder Judicial Federal y sus juzgados, sus tribunales, no se ha dejado de impartir justicia. Entonces, creo que eso va a generar una cuestión social interesante que habrá que discutirse. Y pues vamos a ver qué tal se resuelve. El tiempo para que esto se dé seguramente será antes de que termine López Obrador, antes del 1 de octubre, cuando podremos tener conocimiento ya del veredicto de la reforma como tal. Y pues vamos a ver qué tal se procesan estas situaciones. Si ustedes me preguntan, creo que la reforma judicial era innecesaria. Sí hay una democracia, perdón, una burocracia, pues, que se adueñó del Poder Judicial de la Federación, pero en términos de desempeño y en términos de capacidad y de la calidad que tienes que tener como profesionista para desempeñar tus labores, yo creo que es el poder que tenía una mayor especialización. Como todo, no tuvimos que haber hecho una reforma, no se tuvo que haber planteado una reforma que cortara cosas de tajo, que cambiara el sistema de esa manera. Creo que se pudo haber separado la elección de otra forma, o sea, que se hubiera elegido solamente a los integrantes en el proceso final de los que ya tienen una carrera judicial completa, pero no abrir este proceso a todas las personas, a todos los integrantes. Creo que es una situación que va a generar muchas controversias y pues bueno, hay que ver cómo se sigue procesando esta discusión. Hasta el momento hay un pronunciamiento donde si no hay ningún senador de oposición que mueva su postura, la reforma no estaría pasando. Yo dudo mucho que eso vaya a ocurrir. A lo mejor va a ser un tema de juego político, de cuestiones de negociación que suelen ocurrir, pero creo que la reforma puede no pasar. Y si no pasa la reforma, sería un factor que igualmente no estaría beneficiando a la oposición, porque el discurso que se dará es ahora
que son los que están frenando este sistema o esta voluntad popular que fue de entregarle todo el poder a la 4T para que emprendieran las reformas que necesitaban. Esa sería la narrativa durante los próximos 3 años. Tendríamos que llegar prácticamente a un referéndum en el 2027 donde la gente muestre si quiere seguir con este sistema de entregarle más poder a un órgano o a un órgano hiperconstitutivo como lo ha sido el Partido Morena y sus aliados, o si queremos regresar a un sistema de balance de poderes. Vamos a ver esa discusión. Había entrado también ahí el tema de Estados Unidos. Manifestaron que sus empresas, que incluso el propio tratado de Temex se ponía en riesgo si no se revisaba el tema de la reforma y sobre todo la elección popular de los jueces y magistrados. Pero ya matizaron, ya salió a decir Ken Salazar, el mismo que había hecho las declaraciones, pues que seguiremos siendo socios importantes en México. Ahí siempre detrás de todas estas declaraciones hay negociaciones, hay acercamientos de los cuales no nos enteramos, de los cuales no tenemos conocimiento, y eso me llevan a pensar que la reforma va a pasar. Solamente yo pediría que la oposición tuviera una mayor calidad de discusión en las cámaras, que pudieran proponer estas soluciones y que pudiéramos elevar el nivel de la conversación política. Que no nos reduzcamos a decir esos son malos y nosotros somos los buenos y viceversa. Creo que si podemos entender la nueva realidad política que vivimos y pues existir en esa nueva realidad y entender cuáles son los discursos que han permeado más en la sociedad mexicana por los mismos conflictos, los mismos problemas estructurales que venimos arrastrando durante tantos años, yo creo que podemos aprovechar esta mayoría que tiene hoy la 4T y solicitar de verdad o que haya resultados o que si logramos cuidar nuestro sistema democrático, pues que logremos avanzar a una madurez política como sociedad que no hemos conocido, porque la verdad es que López Obrador gobernó de manera muy regular, como lo hacen todos los han hecho los últimos presidentes de la transición democrática en México. Si no te revisamos desde Fox, que fue el que irrumpió y modificó todo el esquema político en nuestro país, que cimbró todo lo que conocíamos, es un gobierno muy regular. Muchas personas rescatarán sus puntos positivos, así como otras personas tenemos puntos positivos de otros gobiernos, pero es un gobierno regular que si bien cumple en algunas cosas, deja de cumplir en otras. Lo mismo con Felipe Calderón, lo mismo con Peña Nieto y lo mismo con López Obrador, son gobiernos regulares. ¿Tienen aciertos en algunas cosas? Sí. ¿Tienen errores en otras? También los tienen. La gran diferencia es que López Obrador supo generar un discurso que empapó demasiado con la población de nuestro país, al grado de que la gente dijo, bueno, me identifico con lo que él dice, compro la idea de que 6 años no son suficientes para resolver la gran cantidad de problemas estructurales que existen, entreguémosle más poder a la cuarta transformación. Sin embargo, cuando uno revisa con las personas o platicas a pie con las personas, revisas encuestas, revisas este tipo de situaciones, te das cuenta que los mexicanos sí le apuestan a un esquema democrático. Ellos no quisieran vivir en un sistema más hegemónico. Vamos a llamar, en China hay elecciones, pero pues a final de cuentas es un partido de Estado. Los mexicanos no quisieran vivir en eso. Los mexicanos quieren tener la posibilidad de poder cambiar de gobernantes, de poder cambiar de partido, de tener opciones. ¿Por qué votaron así? Pues porque no tenemos cultura de nuestro sistema político. Entonces, creo que es saludable que la reforma pase y que los resultados que tengan que darse ocurran y se le carguen únicamente a quien ahora van a ser los partidos que están encabezando las acciones de gobierno, y eso es a la 4T, como en su momento se hizo con el PRI, como en su momento se le reclamó la devaluación del peso, la gran inseguridad creciente que hubo a finales del siglo XX. Creo que hoy esa es la parte positiva de que Morena tenga esa Morena y sus aliados tengan esa gran hegemonía, que se va a acabar totalmente el discurso de echarle la culpa a otros. Esa capacidad o esa facultad, esa brecha o ese espacio que tenían para salirse por la tangente, hoy se va a acabar. Y si se da esta reforma que están propugnando que se dé, pues será porque es su reforma, porque ellos la propusieron y porque habrá sido consensada de la forma en la que ellos mismos estuvieron intentando generarla. Si la oposición se planta firme y dice no estamos de acuerdo con el fondo, que es la elección de los jueces por voto popular, la reforma no va a pasar. Pero si la reforma pasa con matices, habrá sido porque la 4T logró modificar o generar consensos
con un senador extra. Realmente están a nada. ¿Se necesita qué? Dicen en política, calidad o cantidad. Entonces, son dos esquemas positivos. El riesgo a la democracia pues siempre existe desde el momento en el que los mexicanos le hemos apoyado o hemos apostado a regímenes caudillistas, donde más allá de preocuparnos por las instituciones, siempre estamos hablando de los candidatos y nos enfocamos en concursos de popularidad y no en informarnos y en revisar propuestas, en revisar perfiles, capacidades, gabinetes, pues el riesgo de destruir tu sistema democrático siempre va a estar ahí, mientras no adquiramos esa madurez política. Creo que nos quedan dos caminos respecto a la reforma judicial. Pienso yo que va a terminar pasando la reforma. O sea, es un senador lo que hay de diferencia. Un senador con que soliciten o maticen ahí las conversaciones, maticen las peticiones que pueda hacer un solo senador, la reforma terminará pasando. No veo a una oposición lo suficientemente cohesionada, una posición, bueno, es más, ni siquiera veo una oposición con una dictaminación ideológica de qué es lo que están defendiendo, porque realmente hablan de este tema de que no se puede elegir a los jueces por voto popular porque sería por voluntad de Morena y serían favores políticos y estaríamos encaminados a la dictadura, pero se les olvida revisar estos puntos que sí son necesarios, que existe un gran nepotismo en el Poder Judicial de la Federación, que es una burocracia dorada. ¿Por qué no tocan esos puntos? ¿Por qué no existen esos matices? Pues porque nos hace falta capacidad o les hace falta de capacidad a los legisladores de oposición para poderlo debatir. Creo que por ese motivo va a terminar pasando la reforma y nos quedarán dos caminos también en lo político. Uno, que en el 2027 la ciudadanía manifieste si desean regresar a un régimen que vea por una separación de poderes. Eso se logrará pues conforme a los resultados que tenga Claudia Sheinbaum en sus 3 años, en sus primeros 3 años de gobierno. ¿Serán ese el termómetro que tengamos para revisar si la sociedad realmente está, uno, tan interesada y tan politizada como se dice que está, o realmente pues les cae bien este movimiento y quien lo representa y las cosas que dice, y conforme a eso se les otorga aún más poder del que ya tienen? Habrá que ver cuál es la definición del Poder Judicial, habrá que ver qué pasa con estas manifestaciones de los estudiantes. Este es un factor que se toma poco en cuenta, pero que puede hacer que las cosas se maticen en buena medida. Puede hacer que los juzgadores, los legisladores de oposición tomen posturas un poco más serias. Habrá que ver, pero yo insisto, si ustedes me preguntan a un servidor y lo que puedo pensar de qué va a pasar, creo que la reforma se terminará por aprobar. Y pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos, esperemos que sea lo mejor para todas y para todos. Y pues seguir platicando de los proyectos que se vienen. En el contexto político, decirles que pues hoy todo en el país se ha configurado por orbitar a través de dos bloques. Uno es el bloque oficialmente ya del PRIAN y otro bloque que serán Morena y sus aliados, o a lo que se le ha denominado la 4T. El esquema político o el panorama político pinta para que vivamos cuando menos 3 años más de esta polarización, y será en el 27 el verdadero referéndum de si los mexicanos estamos suficientemente interesados en la política, estamos suficientemente interesados en las cosas que pasan en el escenario público para definir qué es lo que queremos. Si queremos un partido hegemónico como ya lo hemos tenido, como existe en otros lugares en Latinoamérica, como parece que es la discusión ideológica y pragmática que están haciendo desde la 4T, o bien si queremos regresar a un sistema que privilegie el consenso, pero que a final de cuentas permita la institucionalización de una clase política pues que se basa a través del autoritarismo democrático, ¿no? Que tenemos grupos dominantes y entre ellos se ponen de acuerdo para generar los beneficios entre ellos, o regresamos a un sistema o terminamos de constituir ese sistema ya de dos polaridades, como parece que nos estamos encaminando al estilo de Estados Unidos o al estilo de otras democracias que existen en el mundo. Pues agradecerles, amigas, amigos. Vamos a seguir con estas transmisiones. Vamos a iniciar también con ese proyecto Los Jefes, un podcast que queremos pues, que participen la mayor cantidad de personas, que sea interesante, hacerlo divertido para todas y para todos, ponerlo en todas las transmisiones, todas las plataformas, cuente con eso.
Y pues solamente despedirme, decirles que se estrena el 24 de septiembre, los jefes, para que estén pendientes. Vamos a estar ahí subiendo contenido relativo a esto. Despedirme de todas y de todos, pedirles su opinión. Voy a terminar de preparar mi segunda clase de estructura socioeconómica de México. También es una cosa que me hacía mucha ilusión poder dar clases. Ahora ya tengo esa dicha. Pues vamos a terminar de preparar la clase y pues platíquenme qué les hubiera gustado, qué les gustaría a ustedes que se implementara en educación de bachillerato superior, qué les hubiera gustado que les dijeran. Por mi parte, yo creo que vamos a empezar a radicalizar compañeros para cambiar la realidad del pensamiento, cambiar el pensamiento de las personas y con ello nos podamos aspirar a tener más oportunidades de cambiar la realidad de nuestras comunidades. Yo les agradezco su atención, me despido y pues seguimos en comunicación y platicando por este medio. Hasta la próxima.